Aquí micrófono, hermano Simeón. Ya sí me escuchan, hermanos. Te escuchamos, hermano. Adelante. Muy, vamos a ver. Sí, pues en pantalla, escuchan. Te escuchamos, hermano. Amén. Bueno, muy bien, hermano. Vamos a entonces a comenzar con nuestro estudio. El tema que hoy me toca compartir es Jesús purifica el templo, basado en Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante. Y para ello vamos a estar leyendo lo que nos dice Juan 2, 13 al 22. Dice la palabra del Señor así. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y a las ovejas y a los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado, casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Hermanos, vamos a meditar sobre 7 puntos que ustedes tal vez pueden ver en pantalla. Vamos a hablar sobre el primer punto, y el primer punto que vamos a hablar es que estaba cerca la Pascua de los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Según nos narra la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 2, versículo 12, nos dice la Biblia de la siguiente forma: después de esto, descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Hermanos, eso nos indica que después de una breve estancia en Capernaum, Jesús se fue a Jerusalén para asistir a la fiesta de la Pascua. Allí iba a comenzar su ministerio público y lo iba a hacer precisamente en la misma casa de su padre, en el templo. Según nos dice Juan capítulo 2, versículo 16, y dijo a los que vendían paloma: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Recordemos que cuando su madre le sugirió que comenzase a manifestarse como Mesías en las bodas de Caná de Galilea, él contestó a su madre que todavía no había llegado su hora. Según nos dice Juan capítulo 2, versículo 4, Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Y por esta razón, el milagro que Jesús realizó en las bodas de Caná de Galilea se hizo con toda la discreción posible. El Señor, hermanos, sabía que el lugar en donde debía comenzar su ministerio, su manifestación pública, era en el templo.
Y esto es por varios motivos, ¿verdad? Varias razones. Primeramente, porque esto era lo que había anunciado el profeta Malaquías en el capítulo 3 y en el versículo 1, cuando nos dice la palabra del Señor: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente al templo el Señor. Como ya hemos visto, o como ya hemos considerado en la primera parte del Evangelio, pues Juan el Bautista vino como mensajero de Dios que había de preparar el camino delante de él. Después de esto, el mismo Señor debía aparecer en medio de su pueblo, y el lugar indicado, hermanos, era el templo. Por otro lado, el mismo profeta Malaquías había anunciado cuál sería la labor que realizaría el Mesías cuando llegara a su templo, según nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 2 al 3. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar, limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, lo afinará como a oro y como a plata, traerá a Jehová ofrenda en justicia. El profeta, hermanos, había anunciado que cuando Jesús viniera a limpiar a los hijos de Leví, es decir, a los sacerdotes, y a purificar las ofrendas en justicia. Y sin duda, hermanos, este era el propósito que el Señor tenía cuando entró aquel día en el templo. En realidad, ahí se encontraba el verdadero problema por el que los líderes judíos terminaron rechazando violentamente a Jesús, y por el que el pueblo estaba como ovejas sin pastor. Los ladrones habían ocupado el mismo templo de Dios, como quedaba en evidencia viendo la comercialización descarada de los sacerdotes en el templo. Aquellos sacerdotes que debían ser mediadores para ayudar a los hombres a encontrar a Dios y así ser bendecidos por Él, se habían hecho intermediarios y habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial a fin de hacer beneficio económico de la búsqueda de Dios por parte de los hombres. ¿Cómo podrían aquellos hombres experimentar la gracia de Dios y el don gratuito de la salvación a través de los servicios de hombres empeñados en sacar dinero de la necesidad espiritual de otros? El pecado de aquellos sacerdotes era muy grave, hermanos, porque robaban a Dios, tratando su palabra y ordenanzas como que si fueran artículos para su negocio, y trataban a las personas no como propiedad de Dios, sino como usuarios de un mercado cuyos derechos creían tener en exclusividad. Por lo tanto, Jesús no estaba solo presentando sus credenciales como el auténtico Mesías al cumplir las profecías de varios siglos atrás que habían hecho en cuenta a él, sino que también estaba atacando, hermanos, el problema de la religión judía de su tiempo en su misma raíz. No obstante, hemos de decir que la historia de las religiones, no solo la del judaísmo, no ha cambiado mucho desde que Jesús hiciera esta denuncia. Y de hecho, hermanos,
han seguido funcionando mayormente como una fuente de beneficio económico, político y de prestigio para los que dirigen, y es conveniente también recordar que el cumplimiento de la profecía de Malaquías no se agotó en esta primera intervención de Cristo y que este mundo está todavía a la espera de su segunda venida, en la que sí que terminará por limpiar todo comercio llevado a cabo en su nombre. Podríamos decir que él hizo una purificación, pero de una forma parcial cuando él estuvo en su ministerio terrenal. Pero cuando Cristo vendrá por una segunda vez y vendrá a traer a su iglesia, él hará una purificación global, hermanos. Y ahí se manifestarán los que son de Dios y los que no son de Dios. Como punto número 1, estaba cerca la Pascua de los judíos y la Biblia dice que Jesús subió a Jerusalén. Es interesante que el comienzo del ministerio público de Jesús se relaciona con la Pascua. Esto era muy significativo por varias razones. Para poder entenderlo, debemos recordar la importancia que esta fiesta nacional tenía para los judíos. Cuando cada año los israelitas se dirigían a Jerusalén para celebrar la Pascua. Lo que ellos estaban recordando era que Dios había intervenido para liberarlos de la esclavitud de Egipto y constituirlos en una nación. Pero los tiempos habían vuelto a cambiar para ellos y debido a su reiterada desobediencia a la palabra de Dios, habían perdido nuevamente su libertad y se encontraban bajo el dominio del poderoso imperio romano. Estas circunstancias habían avivado entre muchos de los judíos la esperanza anunciada por los profetas que vendrían un libertador, que es el Mesías. Así que año tras año, cuando los judíos volvían a Jerusalén para celebrar la Pascua, no solo recordaban el pasado, sino que de alguna manera también manifestaban su esperanza y anhelo por una nueva intervención divina. Y fue en este contexto, mis hermanos, en el que Jesús se disponía a comenzar su ministerio público como el Mesías anunciado que traería salvación. Sin embargo, a lo largo del Evangelio de Juan, podremos ver que el tipo de liberación que él traía no era la que los judíos esperaban, por lo que finalmente terminaron rechazando a Jesús. Por otro lado, hermanos, el hecho de que la Pascua fuera una de las fiestas nacionales a las que todos los israelitas estaban obligados a asistir. Según nos dice Deuteronomios capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. 1. En la fiesta solemne de los panes sin levadura. 2. Y en la fiesta solemne de las semanas. 3. En la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Jerusalén, mis hermanos, estaba llena de personas venidas de todas las partes del país y daba la oportunidad al Señor de que su presentación pública fuera ampliamente reconocida. Por eso vamos a ver aquí el punto número 2, y en el punto número 2 vemos que dice: y halló en el templo
a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Dios, hermanos, había mandado que cada israelita debía ir ante el Señor cada año para celebrar la fiesta de la Pascua, también conocida como de los panes sin levadura, de que no debían presentarse con las manos vacías. Entonces, Deuteronomio 16:16 nos dice, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, y en la fiesta solemne de las semanas, y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Así que, para los diferentes sacrificios que en esos días se ofrecían, debían llevar los animales adecuados, o si se les resultaba complicado viajar desde lejos con estos animales, entonces podían ellos comprarlos allí mismo en Jerusalén. Al final, hermanos, resulta mucho más cómodo comprar el animal en el mercado de los sacerdotes, que estos sacerdotes controlaban el templo, porque esto garantizaba que el animal había sido examinado por ellos y declarado apto para el sacrificio. Claro, que podían llevar sus propios animales, pero se exponían a que fueran rechazados por los sacerdotes. Así que para ahorrarse molestias, disgustos, lo mejor era comprarlos allí mismo. Pero el hecho de que los dirigentes del templo hubieran decidido instalar un mercado de ganado en el mismo recinto del templo para atender estas necesidades de los peregrinos fue algo que indignó profundamente a nuestro Señor Jesucristo. Seguramente, hermanos, era necesario un mercado, puesto, como ya hemos indicado, a muchos israelitas les resultaría imposible traer sus animales si viajaban desde lejos. Pero había sitio para tal mercado en otros muchos lugares de la ciudad. Pero la razón por la que la jerarquía sacerdotal lo había colocado dentro del recinto del templo tenía que ver más con el provecho comercial que con el que obtenían, hermanos, ganancias. Y estaba claro que ellos querían hacer un buen negocio con el deseo del pueblo de adorar a Dios. Todo esto, hermanos, ponía en evidencia el estado de corrupción en el que se encontraba el judaísmo en aquellos días. ¿Qué concepto tenía Dios cuando, con el fin de conseguir un beneficio para ellos mismos, no les importaba llenar su templo con animales con malos olores? Porque estos animales se defecaban, estos animales se orinaban en el lugar donde estaban, y eso creaba, hermanos, un mal olor. Había mucha inmundicia. ¿Y qué impresión recibió nuestro Señor Jesucristo, hermanos, cuando entró a la casa de su padre y se encontró que la habían convertido en un mercado de ganaderos y peregrinos? Discutían ahí como que acaloradamente acerca de los precios de los animales. Ellos comenzaban a regatear y se enojaban que no les dejaban barato, y había una discusión en el templo. Y aparte del mal olor, aparte de todo lo sucio que se había convertido el templo por tener un montón de animales en ese lugar. Y en vista de todo esto, es más que razonable la indignación que el Señor manifestó al ver esta situación, hermanos. Pero aún había algo todavía más grave.
el lugar dentro del templo en donde habían colocado este mercado era lo que se conocía como el patio de los gentiles. Esta era una gran aplanada rodeada de hermosos pórticos dentro del recinto del templo, y el único lugar al que los gentiles podían acceder, ahí en esos patios, los gentiles deberían haber tenido la ocasión de aprender la verdad que Dios había transmitido por medio de la nación de Israel. El profeta Isaías había anunciado que este era el deseo de Dios. Escuchen lo que dice Isaías capítulo 56, versículo 7. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, refiriéndose a los pueblos gentiles. Pero el sumo sacerdote y sus hijos estaban usando esa parte del templo para sus ambiciosos propósitos, quitando para ello la oportunidad a los gentiles de conocer a Dios. Y esto, hermanos, era un pecado grave, prácticamente. Era grave. Por eso vamos a ver también el punto número 3, y nos dice que los cambistas estaban ahí en ese lugar. Junto a los vendedores de ganado, estaban también los cambistas con sus mesas cubiertas de monedas. Ellos eran los encargados de dar a los fieles la moneda judía admitida en el templo a cambio de la extranjera. ¿Verdad? Es como que alguien llega, bueno, llega una moneda extranjera y lo tiene que cambiar para poder comprar estos ganados, estos animales. Por supuesto, estos cambistas también cobraban su comisión en cada operación de cambio. Siempre se gana, en los cambios se gana. Y dando lugar así al abuso, porque algunos me imagino que abusaban en sus ganancias. Y qué duda cabe que la jerarquía sacerdotal también recibía su porcentaje a cambio de dejarles poner su puesto en un lugar tan privilegiado como era el templo. Por mano de estos cambistas pasaban grandes cantidades de dinero que los fieles traían como ofrendas voluntarias, incluyendo diezmos o impuestos del templo. Podemos decir que tanto los cambistas como los sacerdotes tenían un negocio redondito, hermano, redondo. Ahí ganaban los cambistas, ganaban también los sacerdotes. Entramos al punto número 4. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Evidentemente, hermanos, este azote de cuerdas fue improvisado por Jesús, que seguramente hizo con algunas de las cuerdas que encontraban tiradas por el suelo. No serviría como un instrumento de fuerza capaz de dominar a una multitud de comerciantes, ganaderos o la misma policía del templo. En realidad, él no necesita usar la fuerza física para hacer su voluntad, ya que Jesús con una sola palabra tenía todo el poder necesario para controlar cualquier situación. Ahora la pregunta es, ¿por qué lo hizo entonces? Podemos decir que se trataba de un acto simbólico cargado de significado. Por un lado, era un acto mesiánico de carácter público que servía para demostrar su autoridad sobre el templo. Se trataba, hermanos, de la casa de su padre, y tenía derecho de hacer esto.
pero nos muestra también que reprobaba cualquier conducta irreverente en la casa de Dios y que no dudaría en mostrar su indignación contra quienes degradaban las cosas santas. Todo esto está en perfecta armonía con su naturaleza, con su carácter, ya que donde Él esté, revelará su indignación, hermanos. Revelará también su santidad y Él va a producir siempre limpieza. Donde Dios va a estar, siempre va a producir limpieza. Este hecho que repitió hacia el final de su ministerio, eso, hermanos, despertó la ira de los dirigentes judíos que no dudaron en perseguirlo hasta acabar con Jesús. Pero no perdamos de vista cuál era la verdadera razón para esa actitud. Jesús hacía peligrar sus ingresos económicos. Y por eso de que estos sacerdotes se indignaron, se enojaron, se molestaron contra Jesús y ahí fue donde empezó la persecución contra Jesús. El punto número 5 nos dice, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Notamos, hermanos, la apreciación que tanto Jesús como los judíos tenían del templo. Mientras para Cristo era la casa de su padre, para la casta sacerdotal era una casa de mercado donde llevaban a cabo sus propios negocios. Mire qué contradicción, ¿verdad? Entre cómo Jesús apreciaba su casa y cómo la casta sacerdotal miraba la casa de Dios como una oportunidad para hacer ganancia, para hacer dinero. Por supuesto, siempre había un resto fiel en los israelitas que hacían uso digno del templo y de sus ritos. Pero lo que prevalecía eran aquellos días, era la actitud de sacerdotes que se habían como adueñado del templo y lo administraban para su propio prestigio y su propio lucro, convirtiendo la casa de Dios en cueva de ladrones. Por eso nos dice la palabra del Señor en el libro de Lucas capítulo 19, versículo 46, nos dice así, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros lo habéis convertido en cueva de ladrones. En estas condiciones, hermanos, el sistema de sacrificios que Dios había establecido en el Antiguo Testamento y que ellos practicaban, había quedado carente de significado. Solo quedaba como la cáscara, solo quedaba la apariencia, sin la esencia, la forma sin la realidad. Y qué terrible juicio esperaba a estos sacerdotes con su actitud hacia el templo, hermanos. Entonces, prácticamente puedo decir que como los hijos de Elí, que habían menospreciado el altar, habían menospreciado la casa de Dios, porque ellos hacían cosas que a Dios no le agradaban. Entonces Dios tuvo que también tratar de una forma severa con los hijos de Elí, porque ellos también podríamos decir que habían menospreciado la casa de Dios, hermanos, lo habían menospreciado, ellos habían prácticamente, pues, habían convertido la casa de Dios en algo que a Dios no le gustaba, en algo que a Dios no le parecía. Por eso dice en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 17, dice así, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes
porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. En vista, hermanos, de todo esto, el Señor les mandó que quitaran todo aquello de ahí, y el mandamiento sigue teniendo vigencia en nuestros días y debería ser escuchado con atención por todos aquellos que usan la religión como una fuente de ganancia personal y han convertido sus templos en auténticos mercados en los que no es difícil encontrar innumerables objetos religiosos. Mire, en algunos templos se puede encontrar velas. Ahí venden las velas y eso sirve para quemarlo a sus ídolos paganos. También se venden aguas benditas traídas de Israel, del río Jordán, y lo meten en un frasco y lo venden a un precio bien elevado. Y como las personas creen que esa agua ya ha sido bendecida, lo compran. Hay otros que venden imágenes y muchas otras cosas parecidas, ¿verdad? Y comercializan muchas veces en el templo y eso es como desagradable para Dios, hermanos. Vamos a ver el punto número 6. Dice Jesús, el celo de tu casa me consume. La actitud de Jesús trajo a memoria de los discípulos una antigua porción que dice en el Salmos capítulo 69, verso 9, el amor que siento por tu templo me quema como un fuego. Por eso me siento ofendido cuando te ofenden a ti. Este salmo fue escrito por David y en él exponía ante Dios lo que sus enemigos habían hecho contra él por causa del celo que sentían por la casa de Dios. Y como sabemos, en el caso de Jesús ocurrió lo mismo, ya que el celo que manifestó por la casa de Dios en ese momento suscitó la oposición de los judíos, que finalmente acabaron con su vida porque finalmente terminaron matando a Jesús. Y vamos a ver el punto final. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Curiosamente, cuando Jesús hizo el azote y echó del templo las ovejas y los bueyes, nadie dijo ni una sola palabra, o que alzaran su mano para detenerlo. Su presencia y autoridad los había dejado a todos como atónitos, perplejos, y no fueron capaces de reaccionar en ese momento. Tal vez sus palabras y actitud logró despertar de alguna manera sus conciencias dormidas para darse cuenta de que las acusaciones de Jesús eran ciertas. Y por otro lado, las multitudes que sufrían constantemente los abusos de los sacerdotes no dudarían en aplaudir su atrevida actuación. Sin embargo, hermanos, parece que pronto se repusieron y volvieron a pedirle cuentas por su comportamiento. Y entonces dijeron estos sacerdotes, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Lo lógico habría sido que estuvieran avergonzados por haber llegado al punto de convertir el templo de Dios en un mercado de ganado, y esto sin contar los robos y abusos que ahí se cometían. Pero lejos de ello, se atrevieron a enfrentarse con Jesús. Ellos eran quienes tenían el control del templo y no pensaban cederlo. Así que si Jesús se atribuía el derecho de actuar como un reformador en lo que ellos consideraban su templo, tendría que demostrar la autoridad que tenía para hacerlo. Y en su forma de pensar, si Jesús creía que tenía una autoridad superior a la de ellos, debería acreditarla por medio de la realización de alguna señal. Sin embargo, hermanos, ellos
se habían formado su propia idea de lo que era una señal válida. Tal vez que hiciera descender fuego, así como Elías descendió fuego en el monte Carmelo sobre aquel altar que se había hecho. Pero la verdad es que no estaban dispuestos a aceptarle, hiciera lo que hiciera. Ellos no estaban dispuestos a aceptar a Jesús. Nada sería de su agrado. De hecho, el evangelista nos dice que ahí mismo, durante la fiesta de la Pascua, dice que Jesús hizo muchas señales. Por ejemplo, nos dice en el libro de Juan, capítulo 2, versículo 23, nos dice, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. O sea que sí, Jesús hizo señales. Su problema era el mismo que el de muchos en la actualidad. Lo que les falta no son evidencias, sino disposición para creer, hermanos. Porque hoy, para creer en Jesús, tenemos evidencia que es la palabra de Dios. Pero hay gente que no tiene la disposición de creer en Jesús, así como esta gente. Y de hecho, la propia limpieza del templo y la forma majestuosa en la que Jesús la realizó, sin que nadie se atreviera a resistirle, constituía una señal en sí misma que había sido anunciada por el profeta Malaquías. Según nos dice Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3, porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro, como a plata, traerán a Jehová ofrenda en justicia. Hermanos, respondió Jesús y les dijo, destruyo este templo, destruir este templo, y en 3 días yo lo voy a levantar. Pero el Señor todavía les iba a dar otra señal más, una señal definitiva. Aunque como vemos, esta señal les fue anunciada de una forma un tanto misteriosa. ¿Qué quiere decir Jesús con destruir este templo? ¿A qué judío se le podía pasar por la mente la idea de destruir su glorioso templo? ¿Y cómo podrían un hombre reedificar un templo de esas características en tan solo 3 días? Sus comentarios dejaban en claro que no lograron entender correctamente lo que Jesús les estaba diciendo, aunque su incomprensión no evitó que fueran ellos mismos quienes se encargarían de cumplir lo que Jesús estaba diciéndoles. Según nos dice Hechos capítulo 2, o perdón, capítulo 3, versículo 14 al 18, nos dice así. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. Por el contrario, sus discípulos, que tampoco entendieron lo que Jesús dijo, después que Jesús murió y resucitó, ellos recordaron estas palabras y creyeron. Por eso dice Juan 2:24, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos,
sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Así que, hermanos, el propósito de expresarse de esta manera, un tanto así como enigmática, era el mismo que tenía cuando usaba las parábolas. Es como hacer una distinción entre los que creían en él y los incrédulos. Como dice Marcos capítulo 4, versículo 11 al 12, nos dice de la siguiente forma, y les dijo, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Sin duda, son palabras muy serias que nos advierten del grave peligro, hermanos, de rechazar la evidencia que Dios pone a nuestra disposición. Y del hecho de que Dios no va a dar oportunidades ilimitadas a los hombres que persisten en no creer. Ahora bien, pregunto, ¿en qué consiste la señal que Jesús les iba a dar? Y por la evidencia, ¿en qué consiste la señal que Jesús les iba a dar y por la que evidenciaría su autoridad sobre el templo? Bueno, hermanos, era para entenderlo. Tenemos que recordar lo que Juan explicó al comienzo de su evangelio. Que Jesús es un ser preexistente, que el verbo ya existía y que el verbo era Dios y que ese verbo se había hecho hombre y que había venido a la tierra para habitar entre los hombres. Por lo tanto, en cierta forma de hablar, Jesús era el verdadero templo de Dios en medio de los hombres. A través de su naturaleza humana se percibía la gloria del Dios eterno que moraba en Jesús. Así que el templo de los judíos en Jerusalén solo era un débil simbolismo de la plena realidad que se encontraba en Jesús. Entonces, cuando Jesús les dijo destruir este templo, en realidad no se está refiriendo al templo de piedra que Herodes llevaba más de 40 años edificando en Jerusalén, sino que se refería a su propia persona. Y de la misma manera, cuando dijo, en 3 días lo levantaré, hermanos, se está refiriendo a su propia resurrección al tercer día, porque sabemos que Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde. Viernes, sábado y domingo, Él resucita. Entonces, cuando dice, en 3 días lo levantaré, se está refiriendo a su propia resurrección, que fue al tercer día. Por lo tanto, la señal que se disponía a darles no solo evidenciaría su autoridad sobre el templo, sino también que él mismo era el verdadero templo de Dios. Así que, hermanos, concluyo. Podemos decir que en respuesta a la petición que los judíos hicieron a Jesús para que les diera una señal, él les señaló la cruz y les señaló la resurrección. Y esta sigue siendo, hermanos, la respuesta, sigue siendo la respuesta que Dios da a todo aquel que le demande una señal. La cruz y la resurrección de Cristo. No puede haber señal más grande que que Jesús fue sepultado, pero que al tercer día Él resucitó entre los muertos y que hoy está a la diestra del Padre Celestial. Esto es una realidad, mis hermanos. Jesús vive. Que Dios nos bendiga
y gracias, hermanos, por la atención que ustedes prestaron a la palabra del Señor. Bendiciones a todos, hermanos. Bendiciones, hermanos. Preciosa la enseñanza, ¿verdad? Que nos edifica para crecer y avanzar en el reino de Dios y nuestro crecimiento espiritual. Vamos a cantar una alabanza, hermanos, que se titula Señor, ¿quién entrará en tu santuario? Amén. Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? Señor, ¿quién entrará en tu santuario para adorar? El de manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. El de manos limpias y un corazón puro, sin vanidades, que sepa amar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Señor, yo quiero entrar en tu santuario para adorar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a amar. Dame manos limpias y un corazón puro, sin vanidades. Enséñame a amar. Amén. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Amén, hermanos. Bendiciones a todos. Hemos llegado a hacer la última oración. Si hay alguna petición en esta hermosa noche, pues tenemos el espacio abierto. Hermano Eberto, bendiciones. Bendiciones, hermano. Primero, agradecer a Dios y a los que estuvieron orando por mi esposa Roxana. Ha mejorado bastante. Una. Y dos, la oración por nuestro hermano Félix Pedro. Él le pegó un derrame y está sin habla por los momentos. Y ya está bien pesadito de años. Oración por él, hermano. Por Félix. Hermano, bueno, hermano Juan, disculpe, pero después presento mi petición. El hermano Pedro Gómez. Sí, de Monjaraz, hermano. Ay, hermano, qué triste. Sí. Ok. Aquí vamos a estar orando también por él. Hermano, ¿es Félix Hermano Pedro? Félix Pedro Gómez. Ah, Hermano Alberto, pido que lleven en oración a mi esposa Belkis y mi hija Alondra Rachel por un viaje que van a realizar pronto. En los próximos días estarán viajando y les pido que me la tengan en oración a ellas, por favor. mm. Y por mi vida también. Hermanos. Mano Alberto, quizás la petición es doble, ¿verdad? Tanto de las iglesias aquí en Estados Unidos y en países pudientes, y las iglesias en lugares pobres, países limitados. Lo que quiero decir es que a veces nuestro enfoque se pierde
entre las cosas locales, ¿verdad? Quizás mi petición, yo quiero ponerle en palabras, es orar porque la iglesia sea más misionera, sea más, no se enrede tanto en sí misma, ¿verdad? Ni ganar para sí misma, porque a veces las iglesias solamente gastan 1, 2, 5% de su presupuesto en las misiones. Y hacen bastante con ese presupuesto, pero necesitamos iglesias más generosas, hermano. Necesitamos, y localmente, estoy hablando de los países como Honduras, que puede dar más, pero no da. Y me preocupa mucho que el mensaje que nos está dando el hermano está conectado con eso, de que a veces acaparamos más para nosotros y no compartimos. Sí, amén. Solo estamos nada más ahí con las, como estaba el mensaje del hermano Simeón, eh, como los cambistas, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a orar, si no hay más peticiones, oremos. Padre amado, venimos, Señor, en esta noche, a agradecerle por, por este día, Señor, de la cual nos permitió disfrutarlo. Independientemente, Padre, pero su bendición ha sido maravillosa, especial para cada uno de nosotros. Y no tenemos palabras para decirlo tan agradecido, Señor, que nos sentimos al poder decirle gracias por todo. Gracias por la familia, gracias por todas las bendiciones en general, Padre, que nos regala y nos brinda. Y hoy, Padre, que estuvimos escuchando ese mensaje, nuestro hermano Simeón, gracias por darnos la oportunidad de reflexionar y sabiendo, Padre, de que necesitamos ser cada día mejores y que nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, estén siempre, Señor, con la mirada hacia ti. Permítanos, Señor, siempre ser cada día mejor y que vivamos, Señor, una vida conforme a su voluntad, en este camino correcto, y que siempre, Señor, nos permita mantenernos fuerte a pesar de las multitudes de adversidades que a veces se enfrentan en nuestra vida. Gracias por darnos la fortaleza y las energías necesarias. Y hoy, Padre, venimos a pedir por las peticiones de nuestros hermanos, nuestro hermano Juan Flores, de la cual el Señor pide o agradece en realidad, Señor, por los hermanos que estuvieron orando por su esposa, de la cual, Padre, ahora ha visto el resultado de las oraciones. Gracias, Padre, porque tú diste la respuesta a la necesidad de nuestra hermana y la felicidad de nuestro hermano Juan. Y también, Señor, nuestro hermano Juan pide por Félix Gómez, de la cual, Señor, está enfermo y que tú, Señor, le dé la oportunidad de que esa enfermedad tan tremenda en cuanto a lo que es el derrame, tú, Señor, lo puedas guardar, lo puedas proteger y le des la oportunidad, Señor, de que la sanidad sea a través de tu poder y que se manifieste, Padre, ese poder, así como se manifestó, Señor, con aquellos ciegos, con aquellos mudos, con aquellos sordos y también, Señor, con aquellos leprosos. Permita, Padre, que ese poder se manifieste en nuestro hermano Félix, que tú, Señor, le puedas fortalecer a él y a su familia. También por nuestro hermano Víctor, pidiendo, Señor, por Belkis y su hija que van a emprender un viaje. Permita, Padre, que tú los puedas guardar en ese camino. Eh, Te pedimos, Padre, que lo tengas ahí en un hueco de tu mano. Permítase que tú puedas bendecirle, puedas también, Señor, fortalecer a nuestro hermano Víctor y que tú, Señor, le dé la fuerza y que le dé, Señor, siempre esa valentía de la cual, Señor, tú estarás con él y también con Belkis y su hija. También nuestro hermano Otero pide, Señor, por las iglesias en general, para que tengan esa visión de ser iglesias misioneras,
Permita, Padre, de que tanto los ancianos que tú, Señor, has establecido en las congregaciones, le des corazones de visioneros para que sean, tengan esa necesidad, Padre, de predicar el Evangelio, que puedan invertir, Señor, en aquellos para poder difundir el Evangelio para aquellas personas que lo necesitan, Señor, de tu palabra. Permite, Padre, que tú puedas tocar los corazones de cada uno de los hermanos de las congregaciones para que esas iglesias se conviertan en esas iglesias que tú, Señor, deseas. Y así como los primeros cristianos, de la cual, Padre, difundieron tu palabra, independientemente de donde sea que estuvieran, Padre. Ahí andaban predicando tu palabra, anunciando el evangelio de la esperanza, el evangelio de salvación. Y queremos, Padre, que esa misma eh, necesidad, esa misma virtud, ese mismo espíritu que tenían los primeros cristianos, tu Padre lo pueda difundir a las iglesias hoy en general. Permita, Padre, de que nuestras congregaciones, o como hermanos, como parte de esas congregaciones, nos sintamos, Padre, comprometidos para seguir enfocados siempre hacia adelante, entendiéndonos, Señor, con pie de plomo, manteniéndonos fuertes y firmes en nuestra vida espiritual. Gracias, Padre, porque nos permitió compartir eh, la palabra a través de aquellos de la cual lo han necesitado. Gracias, Padre, por escuchar también tu palabra y gracias por compartir a través de este espacio, Señor, esta necesidad y estas peticiones de nuestros hermanos. Gracias, Padre, por todo. Solo dejamos en sus manos. Denos una noche maravillosa. Guárdanos, Padre, siempre y que tengamos un descanso maravilloso, un lindo despertar mañana, si así usted lo permite. Gracias, Señor, y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.